damos gracias por este tiempo que tú apartas para poder venir delante de tu arca, Señor, a adorarte, a bendecirte, delante de tu tabernáculo, Dios. Porque sabemos que tú te mueves a través de la alabanza, Señor, y queremos honrarte en esta noche. Yo te ruego, Señor, por esta tu palabra, que tú la bendigas, Señor, que caiga en buena tierra. Que podamos siempre, Señor, estar con oído presto, atento a escuchar lo que tú traes para nuestras vidas en esta tarde-noche, Señor. Bendice este tiempo, bendice al oyente, Señor, y que podamos, Señor, estar atentos a tu palabra que edifica, que restaura, que sana, que liberta y que trae salvación a nuestras almas, Padre. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, te invito a que abras tu Biblia, por favor, en Primera de Samuel, en el capítulo 4, por favor. ¿Lo tenemos? Bien, dice así: Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y asentó campamento junto a Ebenezer, y los filisteos asentaron el suyo en Efec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla por el campo, hirieron en la batalla por el campo como a 4,000 hombres. Versículo 3. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Versículo 4. Y él envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que estaba asentado entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofní y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que como el arca del pacto del Señor vino al campo, todo Israel dio gritos con tan grande júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supusieron que el arca del Señor había venido al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y dejaron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Versículo 8. Ay de nosotros, ¿quién los librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteo, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus carpas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muerto los dos hijos de Elí, Ofní y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín vino aquel día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí, que estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y como Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino apresurado y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían entenebrecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla,
yo he escapado hoy del combate. Y él dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió y dijo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofir y Fines, han muerto, y el arca de Dios fue capturada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se le quebró la nuca y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al parto, oyendo el rumor del arca de Dios, era tomada, y muerto su suegro y su marido. Se encorvó y dio a luz, porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue capturada, y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque el arca de Dios fue capturada. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes lo que pasa? Aquí murieron 4,000 soldados. Pero fíjate tú la actitud y la situación de Elí, porque Elí sabía que sus hijos iban a morir. Pero lo que sucede cuando a él le informan que el arca, ¿qué es el arca? El arca es la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Los ancianos de Israel, hasta ellos dijeron: ¿por qué Dios permite que nos venzan los filisteos? Pues nosotros muchas veces estamos en esta misma condición y decimos: hemos pasado momentos de tribulación, momentos dolorosos, momentos angustiosos, y decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero sin embargo, la verdadera pregunta para hacerle a nuestro Dios debería ser esta: ¿qué quieres conmigo, Señor? ¿Qué me quieres mostrar aquí, Señor? Pero este hombre Elí, ya de casi 98 años de edad, cuando él supo que el arca de Dios había sido quitada la presencia de Dios del pueblo de Israel. Estos hombres fueron vencidos por los filisteos. Y esta noche Dios te dice que no permitas que nadie te quite el arca de Dios, que nadie te quite la presencia de Dios en tu vida. Porque es tremendo lo que le sucede al pueblo de Israel. Una vez que ellos salieron de Egipto, de casi 100 años de esclavitud, salieron con un dolor tremendo, con una angustia tremenda. Y cuando muere José, el patriarca, el que tenía el cargo de Faraón, este hombre muere y toma autoridad sobre Egipto otro faraón, un faraón tirano, un faraón malvado, un faraón que hizo una persecución tremenda contra los hebreos, contra los bebés hebreos. ¿Sabe por qué? Porque este faraón tenía una enfermedad y en ese tiempo se llamaba lepra. Pero esta lepra no era como la lepra que los médicos conocen o que casi todos conocemos, sino que esta lepra era una enfermedad del alma, no era una enfermedad del cuerpo. Y Dios la hacía traslucir a través del cuerpo para ver el pecado oculto que había. Y este faraón era un faraón genocida que había matado a muchos bebés. Estos hombres pelearon por el arca. El arca era la representación de la presencia de Dios. Y fueron vencidos, y es por eso que Elí cae de esa manera. Porque imagínate, le informan que sus 2 hijos habían muerto. En la mañana en el devocional el pastor decía: aquel que no deja madre, padre o no deja a sus hijos de lado por causa de mí no es digno de mí. Y vemos cómo este hombre sí tenía a sus hijos de lado, porque no consideró cuando se le informó que
Ofni y Finees habían muerto, pero sí le sucedió la muerte cuando supo que el arca, que la presencia de Dios les había sido quitada. La actitud de Elí y la actitud de la nuera de Elí en este capítulo es tremenda. Icabod significa sin gloria de Dios. La mujer de Finees que muere ahí cae destruida por la muerte de su suegro y por la muerte de eso, y le pone ese nombre a su hijo, Icabod, sin la gloria de Dios, porque Israel había perdido la presencia de Dios y habían perdido la batalla. Es como lo que le sucedió al rey David. El rey David, por favor, Salmos capítulo 51. Cuando el rey David pecó, no dijo: Señor, quítame mi trono, ni él, lo único que no quería, que se fuera de él su Santo Espíritu, su presencia. Y la oración que él hace está en Salmo 51:11 y dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y sabes por qué David hace esta oración tan profunda? Porque él sabía lo que significaba en su vida la presencia de Dios. Él tenía claro lo que era caminar con Dios. Yo te consulto en esta noche: ¿tú tienes claro lo que es la presencia de Dios para tu vida? Hay hombres y mujeres que sirven en el ministerio y que muchas veces y en muchos ministerios no tienen la presencia de Dios. No la tenemos porque le damos más culto a la carne que a la presencia de Dios. Pero David en su angustia hace esta tremenda oración y la deja para nosotros escrita, para que podamos hacer la misma oración cuando tengamos un problema, cuando estemos angustiados, cuando pequemos contra la voluntad de Dios y podamos: Señor, quítame todo, pero no me quites de tu Santo Espíritu. En 1 Samuel 2:30, Dios habla diciendo: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Hay muchos jóvenes, muchas personas, muchos hermanos que conocen a Dios, o que han escuchado hablar de este Dios que nosotros hoy servimos, y lo desechan, no le honran. Prefieren las cosas del mundo, los deseos de la vida, los deseos de los ojos, y no quieren servir a este Dios. Y este es un Dios todopoderoso, en la cual Dios descendió del cielo desde Génesis. Él siempre ha estado descendiendo hacia la tierra. Él dice que se paseaba en el huerto cuando fue a buscar a Adán y Eva. Él caminaba por el huerto. Descendió cuando estaba en la torre de Babel. Él dice que vio que quedó la torre de Babel, dice: descendamos para confundiros sus lenguas. Descendió a hablar con Abraham, el patriarca. Él descendía a la tierra constantemente. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento se ve reflejada a diario y constantemente en las vidas de los siervos de Dios. Pero hay siervos de Dios, como el rey Saúl, que no tuvieron en cuenta la presencia de Dios en sus vidas. O como Sansón, por ejemplo. Abran sus Biblias. Jueces capítulo 16. Es tremendo como, y hay varios hombres que desecharon la presencia de Dios. Ya sabemos las consecuencias que tuvo Saúl. Y no solamente porque dice que él le quitó su espíritu a Saúl. Así dice en Samuel, creo 11.
Dice que Él le quita el espíritu a Saúl, pero la consecuencia y la vergüenza grande cuando se pierde la presencia de Dios en el cristiano o en el creyente es tremenda. A este hombre y a Saúl los avergonzaron públicamente. Versículo 13 dice: y Dalila dijo a Sansón: ¿hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras? Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 quejadas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él del sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Versículo 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has aún descubierto cuál es el secreto de tu fuerza. Tener cuidado, los varones. Tener cuidado. Y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado mi fuerza, se apartará de mí, y seré debilitado, y como todo hombre. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, él abrió su corazón a esta mujer. Ella lo hostigaba tanto que le abrió su corazón y le da el secreto de su fuerza. Y Dalila, que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. La presencia de Dios en Sansón estaba en su cabello, y él abandonó la presencia de Dios. Dios te dice en esta noche: no permitas que nadie ni nada te quite la presencia de Dios. Que aprendas a valorizar lo que haces estando delante de Dios. Hay muchos hombres que comienzan ministerios, que comienzan trabajos nuevos, que hacen muchas cosas, pero no tienen a Dios en cuenta. Ya Dios no camina con ellos, sino que ya son 15 años evangélicos o cristianos o muchos ministerios grandes de muchas iglesias, y ya no le consultan a Dios, sino que a través de sus fuerzas ellos creen que pueden llevar el ministerio, y Dios no está con ellos. Y la presencia de Dios se aparta de ellos. Me consultan esta noche: ¿qué harás para no perder la presencia de Dios? ¿Cuántos tienen la presencia de Dios en sus vidas? Es importante, hermanos, que entendamos este tema de la presencia de Dios, porque es ella la que nos libra del pecado. Es ella la que nos libra de errar constantemente. El Espíritu Santo de Dios generalmente nos redarguye. Por lo menos a mí me ha redarguido varias veces. A mí personalmente el Espíritu de Dios me ha dicho: un tiempo atrás yo no hacía caso de repente a una voz que escuchaba, o a un pensamiento que se me levantaba, o a una intuición que yo tenía frente a una situación, y Dios me lo revelaba, y el Espíritu de Dios me redargudía y me decía. Hasta que un día yo voy donde el pastor y le comento esta situación, y entonces él me dice: no, tienes que obedecer a la voz de Dios, no lo dejes ahí. Y de ese momento empecé a practicar esa palabra, y ya empecé a tomar en cuenta esa sensación que te viene: no, que si hago esto me va a pasar esto, o que si lo mando con este va a pasar esto. No, y porque el Espíritu te da discernimiento. La presencia de Dios provoca en nuestra vida un discernimiento especial para poder tratar las vidas.
Porque es imposible que nosotros, si Dios no estuviera entre nosotros, podamos sujetar tal cantidad de hombres en una casa comunitaria. Porque dice que Jesucristo mandó a los discípulos a buscar a los valles, a los vallados, a buscar a la gente para que viniera a cenar con Él. Y fueron y trajeron a los mancos, a los ciegos, a los cojos, a los zuncos, y ellos vinieron y ni se conocían ni cenaron con Cristo. Hoy nosotros estamos en esa misma situación. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque está cenando con Él en esta noche. Mira la vergüenza que sucede cuando uno se aparta de la presencia de Dios, cuando uno deja a Dios. Jueces, el mismo capítulo, pero vamos a leer el versículo 23. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, lo a Aarón y a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, la cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que todos estuvieron alegres en su corazón y dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Imagínate la vergüenza que pasó Sansón por haber perdido la presencia de Dios. Dice que él, cuando se despertó del sueño, dice que él se levantó y dice que él seguirá caminando y se escapará. Pero él no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Yo no sé si nosotros nos damos cuenta, o tú, si te das cuenta cuando Dios ya no está contigo. Es importante aprender a diferenciar eso. Es importante que podamos entender eso, que podamos distinguir. La presencia de Dios no es un sentimentalismo. La presencia de Dios es algo que solamente tú lo puedes experimentar con tu andar diario, con tu relación con el Señor. No permitas que nadie se convierta en Icabod para tu vida y te quite la gloria de Dios que está sobre tu cabeza, hermano. Porque Dios siempre ha querido estar entre nosotros. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Y el problema no es Dios, somos nosotros. Porque nosotros lo dejamos de lado. Porque nosotros hacemos como hizo Saúl, como hizo Sansón. Y no fueron con la actitud de humildad como fue el rey David. Él prefería que le quitaran todo, que arrebasaran con todo, pero que en su presencia no se apartara de él. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia de la presencia de Dios que era para su vida. Era un rey, tenía que dirigir un pueblo. Nosotros tenemos que tener la presencia de Dios para poder dirigir al pueblo, hermano. Porque si no, lo dirigimos solamente en la carne. Solamente en la carne. Y eso no hay edificación, hermano. Para poder dirigir al pueblo hay que estar en la presencia de Dios, como estuvo Abraham, como estuvo Isaac. Dice que Dios bajó a hablar con Isaac, a decirle lo que tenía que hacer. Ese es el secreto para poder tener victoria, hermano. Y cuando vengan dificultades, cuando venga alguien a querer quitarte la presencia de Dios, ya sabes lo que tienes que hacer: arrodillarte y orar al Señor. Porque esa es la única manera de poder vencer, hermano. Dios pelea por ti la batalla. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel se volvieron jolgorios?
se pusieron contentos y dice que hasta la tierra tembló, porque ellos sabían lo que el arca representaba. Ellos sabían que ahí estaba Dios mismo. Y por eso los filisteos dijeron: oh, este Dios que mandó muchas plagas a los egipcios está con ellos. Pero el general de los filisteos les dio aliento, igual vencieron. Eso es lo que pasa cuando uno pierde el arca de Dios. Serás vencido, hermano. Serás vencido. No dejes que nadie te quite la presencia de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta tu palabra, Señor. Señor, permítenos poner nuestra vida delante de ti, que no haya ningún pecador